Bienvenidos a todos y todas, soy David Gómez Hidalgo y estáis escuchando el podcast de Cruce de Caminos. El pasado viernes en mi hashtag envié a todos mis suscriptores un post que llevaba por título Entender el thriller noir o el country noir, pequeña guía. Uno de los puntos era una lista de novelas referenciales del country noir y pensé que sería un buen contenido para el podcast ampliar esa lista hablando un poco de algunas de ellas. Como decía en ese post, no quiero sentar cátedra, solo acercar un poco más el subgénero, en este caso a los lectores, con esas novelas que he pensado esenciales. Para entender de qué estamos hablando, creo que lo mejor es explicar en 4 pinceladas qué es el country noir, orígenes y 4 elementos esenciales que viene incorporado al subgénero. Como siempre os comento, mis hashtags, si os queréis suscribir y queréis tener un post como ese de Entender el thriller noir, pues lo tenéis en los apuntes de este podcast. Es decir, os tenéis que pasar por los apuntes, allí veréis el enlace y simplemente os tenéis que suscribir. Pero sin más dilación, nos vamos ya a qué es el country noir, orígenes y esencia. El country noir tiene además muchos nombres, se le puede llamar rural noir, se le puede llamar green lit, se le puede llamar redneck noir, o simplemente novela negra rural, thriller rural, polar rural, es decir que, vaya, casi en cada país hay una forma de llamar a este subgénero de la ficción criminal que abandona el asfalto y los rascacielos de las grandes ciudades para trasladar el crimen a espacios no urbanos, tales como pequeños pueblos, granjas aisladas o zonas de montaña. A diferencia del hardboiled clásico, que respira el humo de las metrópolis, este género se cocina en el aislamiento y la naturaleza. Aunque las atmósferas rurales opresivas han existido en la literatura desde hace mucho tiempo, el término country noir no se acuñó oficialmente hasta 1996. Fue el escritor Daniel Brower quien lo utilizó para definir su quinta novela, Gives Us a Kiss, que no ha sido traducida por el momento al castellano, aunque Broder renegó más tarde de la etiqueta para evitar su encasillado como un simple autor de misterio. El término ya había calado hondo en la cultura popular y en la crítica literaria. Sin embargo, las primeras semillas del género se plantaron mucho antes, aunque sin esa etiqueta. En la primera mitad del siglo XX, estrechamente ligadas a la literatura del sur de los Estados Unidos, fueron obras fundamentales Santuario, de William Faulkner, El camino del tabaco, de Eric Caldwell, El cartero siempre llama 2 veces, de Jan M. Cain, pues ya exploraban esa violencia descarnada en entornos rurales que hoy definimos como noir. Lo que verdaderamente define el noir rural no es solo el escenario, sino su carga de crítica social y tensión moral. En este género, el crimen no es el objetivo final de la trama, sino el punto de partida para diseccionar la realidad de comunidades marginales. Mientras que en una ciudad el anonimato es la norma, en el noir rural nos enfrentamos al microcosmos donde todos los vecinos conocen los secretos que ocurren tras las paredes de cada casa. Aquí los roles sociales son más evidentes y la maldad se manifiesta de forma más directa y cruda. Los personajes del thriller rural suelen estar atrapados por opciones, vamos a decir, limitadas: analfabetismo, pasado violento, entorno opresor y una moralidad de luces y sombras. Son individuos que a menudo viven al margen de la ley oficial, rigiéndose por sus propias leyes de supervivencia en comunidades marcadas por rencores ancestrales y la exclusión social. Se puede decir que el noir rural utiliza el misterio para abrir la puerta a un mundo desigual, abuso de poder y violencia estructural. Eso sería un poco la esencia de lo que os quería explicar antes de hablaros de esas novelas referentes que he escogido para compartir con todos vosotros. Simplemente lo que pretendo es abrir esa
vamos a llamar ansia o ganas de querer leer alguna de ellas. Como siempre, cuando se hace una lista, esta es mi lista y vosotros seguramente podríais hacer una lista un poco diferente. Pero creo que muchas de las novelas que ahora compartiré seguramente también estarían, algunas de ellas, en vuestra lista. También he querido tener un poco de equilibrio entre los inicios, el tiempo medio, la actualidad y también poner alguna referencia de novela española. Como siempre, cuesta muchísimo poder decidirse por una y dejar otras de lado. Dicho todo esto, si queréis comenzamos por la primera, que ya ha salido, y es Santuario de William Faulkner, escrita en 1929. Y pues la sinopsis sería una exploración brutal de la degradación moral en el sur profundo de los Estados Unidos, en un territorio donde la ley es inexistente o ineficaz. La violencia no es un suceso extraño, sino una presencia constante que lo tiñe todo. Es la crónica de un mundo que se descompone bajo la sombra de la impunidad. Es considerada Santuario una de las primeras semillas del género. Faulkner fue uno de los primeros en demostrar que el entorno rural no es un decorado, sino una fuerza activa que asfixia y condiciona a los personajes. Santuario estableció la mirada cruda que define su género, retratar la corrupción y las heridas del pasado en comunidades cerradas donde la maldad se manifiesta de forma directa. Aunque hoy es un pilar del country noir, en su origen se la ligaba al gótico sureño. Sin embargo, se diferencia de este por ser mucho menos fantasiosa y notablemente más violenta y realista. Fue pionera en presentar protagonistas compuestos por capas grises, alejándose de los héroes perfectos del policial clásico para mostrar a individuos atrapados por entornos opresores. Faulkner escribió esta obra décadas antes de que Daniel Rodel inventara el término country noir, lo que convierte en una pieza que el género tuvo que reclamar para entender sus propios orígenes. Seguimos con otra novela, El cartero siempre llama dos veces, de James M. Cain, 1934, y la sinopsis diría así. Frank Chambers, un trotamundo sin rumbo, se detiene en un restaurante de carretera y queda prendado de Cora, la esposa del dueño. Juntos inician un romance destructivo y planean asesinar al marido para heredar el negocio. Sin embargo, en este mundo de pasiones rurales, el crimen es solo el inicio de una caída inevitable donde el destino siempre acaba reclamando su deuda. Aquí estamos también con un pilar fundamental que demostró que el hardboiled podría respirar fuera del asfalto. Cain trasladó la tensión criminal a los escenarios fronterizos y apartados donde la violencia es seca y las motivaciones son tan primitivas como el entorno. Son múltiples las adaptaciones al cine que han ayudado a definir la estética visual del género. Gasolineras solitarias, moteles de carretera, décadas antes de que se inventara la etiqueta country noir. Estableció uno de los grandes temas del género, la imposibilidad de escapar del pasado y de las consecuencias de los propios actos en un entorno que no ofrece anonimato. Y seguro que muchos de vosotros tenéis en mente su versión en la gran pantalla. Yo como mínimo la tengo porque antes, cuando yo era pequeño, se clasificaban las películas con ningún rombo, un rombo y dos rombos. Y esta recuerdo perfectamente que era una película de dos rombos que en su día no me dejaron ver porque el contenido, tanto violento como sexual, era elevado. Fue mucho más tarde cuando pude verla y también pude disfrutar de lo que sería ahora esto que os estoy explicando, ¿no? Ese country noir descarnado. Una película y un libro que, por supuesto, os recomiendo que leáis. Otro libro, este sí que lo he leído y lo he disfrutado muchísimo, el tercero, es 1280 almas, de Jim Thompson, 1964. Nick Corey es el sheriff de Postville, un pueblo donde poco más de 1000 habitantes. Bajo su apariencia de hombre vago, tonto y servil, se esconde un psicópata manipulador que decide limpiar el pueblo de sus enemigos usando la impunidad que le otorga su placa. Es la crónica de una mente enferma gobernando un microcosmos podrido. Thompson creó la obra maestra de la anormalidad rural,
Presenta al sheriff no como un protector, sino como un marginal entre marginales en una América profunda convertida en pesadilla, donde no había esperanza ni planes de futuro. En inglés, la novela se llamó Pop 1280, haciendo referencia a la población del pueblo. El cambio al español, 1280 almas, acentúa ese tono bíblico y oscuro que impregna toda la obra. A diferencia de otros autores más solemnes, Thompson utilizaba el humor grotesco y la ridiculez del protagonista para golpear con fuerza la moral del lector. Os tengo que decir que me he encontrado mucha gente que ha leído esta novela y hay tantos apasionados como detractores. Yo soy de los apasionados. La cuarta novela, Los huesos de invierno, de Daniel Warhowl, 2006. Relly Doll, un adolescente de 16 años, debe cuidar de su madre enferma y de sus hermanos pequeños en las montañas de Ozcar, cuando su padre, un cocinero de metanfetamina, desaparece tras poner su casa como fianza. Rill se ve obligada a romper el silencio de los clanes locales para encontrarlo y salvar su hogar del desahucio. Es la obra del autor que bautizó al género, como antes os explicaba. Aquí el paisaje no es un decorado, es una fuerza física y mental que somete a los personajes al aislamiento. Retrata con precisión la basura blanca y los códigos de silencio de comunidades olvidadas por el sistema. Warhowl utilizó por primera vez el término, ya lo he dicho antes, de country noir para su quinta novela Give a Kiss, pero fue el éxito masivo de Los huesos de invierno y su adaptación al cine en 2010 que lo consolidó como el nombre que ahora conocemos internacionalmente. Red Dolley encara a la perfección la figura de la mujer fuerte y decidida que en el noir rural debe asumir roles masculinos para sobrevivir a la violencia del entorno. La quinta novela, El diablo a todas horas, de Donald Ray Pollock, 2011. Una historia coral que conecta Kennosfield, en Ohio, y Mead, en Virginia, desde un veterano de guerra tormentano que sacrifica animales para salvar a su esposa, hasta una pareja de asesinos que caza autostopistas y un predicador corrupto. Todos se ven envueltos en una espiral de fanatismo y depravación que abarca 2 décadas. Pollock ofrece la mirada más cruda y salvaje del género. Su obra es una crónica social fidedigna sobre la pobreza, el paro y la violencia inusitada en lugares aparentemente tranquilos, donde la religión se retuerce hasta volverse maldad. El pueblo que antes os he dicho, que intentaré volver a decirlo, Connecticut, es el pueblo natal del autor. Escribir sobre lo que le conoce le permite evitar los clichés y dotar a la atmósfera de una sensorialidad brutal y realista. Explora cómo el aislamiento rural puede convertir la fe en un delirio hermético y peligroso, un tema recurrente en las variantes más oscuras del género. Estamos ya con la sexta novela, Años de sequía, de James Harper, 2017. Tras 20 años de ausencia, Aaron Flagg regresa a un pequeño pueblo en Australia para el funeral de su mejor amigo de la infancia, quien supuestamente asesinó a su familia antes de suicidarse. En medio de la peor sequía en un siglo, Flagg debe enfrentarse a una comunidad que no olvida el secreto por el que él fue expulsado décadas atrás. Es el ejemplo maestro de la ambientación como personaje activo. El clima extremo actúa como un verdugo que asfixia a la comunidad tanto como al propio misterio, demostrando que el género no conoce fronteras geográficas. La novela coquetea con elementos del folk horror, donde el paisaje y las costumbres locales se sienten tan amenazadas como el propio criminal. Confirmó que el country noir es una herramienta poderosa para retratar las realidades periféricas de cualquier país, no solo de los Estados Unidos. Séptima, Huesos en el Valle, de Tom Bowman, 2014. Harry Falben es un oficial de policía en un valle remoto de Pensilvania que solo busca tranquilidad tras una trágica tragedia personal. Sin embargo, el hallazgo de un cadáver y las tensiones generadas por la llegada de empresas mineras de fracking destierran antiguos odios familiares que el valle ha guardado durante generaciones. Bowman equilibra perfectamente la investigación policial con la crítica social, retrata el conflicto entre el proceso industrial que destruye la naturaleza y las leyes de la costumbre de quienes llevan siglos viviendo en la tierra.
Tom Bowman ha ayudado a definir el género no solo con sus novelas, sino publicando listas de referencia en medios como The Guardian, convirtiéndose en una de las voces más respetadas. Como bien dictaba Chandler, Bowman cuida los detalles técnicos de la investigación, lo que aporta una credibilidad que hace que el lector viva la historia en lugar de solo leerla. Octava, la primera española, Interpedie, de Jesús Carrasco, 2013. Un niño escapa de casa y se adentra en una llanura infinita y árida, castigada por la sequía y gobernada por la violencia. En su ida se cruza con un viejo cabrero, con quien inicia un viaje agónico en el que aprenderá las lecciones de supervivencia de un mundo que parece haber perdido toda humanidad. Es la obra que sitúa a España en el mapa del género, aunque su estructura se aleja del policial tradicional, utiliza todos los elementos, el paisaje como verdugo, la mirada cruda sobre la realidad y la lucha ética en entornos marginales. La novela no especifica fechas ni nombres geográficos, lo que eleva la historia a una categoría de fábula hermética y universal sobre la lucha entre el bien y el mal. El viejo cabrero actúa como un hombre del bien o mentor, una figura mítica del género que educa al niño en valores superiores en medios de un infierno terrenal. La verdad es que tuvo mucho impacto cuando salió. Recuerdo cuando le hicieron la entrevista a Jesús Carrasco en los programas de la 2, y la verdad es que me quedé, prendado de las palabras y tuve que leerla porque me quedé enganchado, y la verdad es que es otra de esas lecturas que merece la pena. La novena, seguro que la conoceréis más casi por la película que por el propio libro. No es país para viejos, de Cormac McCarthy, 2005. Lewis Moss, mientras caza cerca de la frontera con México, encuentra una maleta con $2 millones en medio de una carnicería entre narcotraficantes. Su decisión de quedarse con el dinero desencadena una persecución implacable por parte del asesino sociópata Anton Chigurh. Al acecho de ambos está el sheriff Bell, un hombre cansado que observa cómo el mal ha superado cualquier ley conocida. Seguro que tenéis a Bardem en vuestra imagen ahora mismo mientras que os estoy hablando de la novela. Es el exponente máximo del Texas Noir. McCarthy utiliza el desierto como un escenario de depuración moral donde la violencia es estructural, seca e inevitable. Es una reflexión profunda sobre la desaparición del hombre de bien ante una maldad descontrolada. McCarthy concibió originalmente esta historia como un guión de cine antes de convertirla en novela, lo que explica su ritmo visual y sus diálogos afilados y directos. Anton Chigurh representa la ley de la necesidad del género, un mal que no se puede razonar y que actúa con la aleatoriedad de un juego de azar, borrando cualquier rastro de justicia divina. Y cerramos con otra novela española, Los Caín, de Enrique Llamas, 2018. Además era la primera novela del autor y fue premiada con el premio Siberio en el concurso de Gijón, me parece. Creo recordar que fue, consideraron que fue la mejor novela del género de un debutante. Y dice así: en los años 70, un joven maestro madrileño llega a un pueblo de Castilla la Vieja. Lo que parece un destino tranquilo se convierte en una pesadilla cuando descubre que la comunidad vive bajo el peso de rencores ancestrales y un silencio cómplice que oculta una violencia latente. El forastero pronto aprenderá que en el pueblo todos saben lo que ocurre tras las paredes del vecino. Representa a la perfección el concepto del secreto rural. Llamas demuestra que en un microcosmo social los roles son más evidentes y la maldad se manifiesta de forma directa porque no existe el anonimato de la gran ciudad. La novela bebe directamente del realismo social español del siglo XX, pero le añade el giro criminal necesario para convertirla en un polar rural moderno. Refleja el fenómeno de la emigración y la decadencia de comunidades que para sobrevivir prefieren ocultar sus heridas bajo el polvo de la tradición. Y con esto llegamos al final de este recorrido por los senderos más oscuros del country noir. Hemos visto que ya sea en las áridas llanuras de Texas, en las montañas de Ozark o en los pueblos perdidos de Castilla la Vieja, el asesino siempre ha estado en el campo. Pero hemos aprendido hoy, en este género el crimen no es solo una excusa para asomarnos a algo mucho más profundo, esa mirada descarnada sobre la realidad que nos obliga a enfrentarnos a nuestras propias zonas grises y los secretos que guardamos bajo el peso de la costumbre.
El country noir nos recuerda que el paisaje no es solo lo que vemos, sino lo que nos moldea, y que el silencio de un bosque o el zumbido de un bar solitario, las pasiones humanas se encuentran en un estado más puro y a veces más peligroso. Espero que esta guía de alguno de los 10 libros que he considerado esenciales del country noir os sirva para disfrutar de vuestra próxima lectura o escritura, con una sensibilidad nueva. Espero que os haya generado ganas de salir corriendo e ir a vuestra biblioteca para buscar alguno de estos libros. Y como cierre, os propongo una inmersión. Apagar las luces, dejad que el silencio del campo os envuelva y recordad, en estos mundos, lo que no se dice suele ser mucho más importante que lo que se dice. Muchas gracias por acompañarme en esta nueva historia. No os olvidéis de dejar vuestro sello con un like. Hasta el próximo podcast. Sed felices, disfrutad de vuestras lecturas. Chao, chao. Sure.